Bienvenidas y bienvenidos a mi canal para aprender tarot. Hoy vamos a hablar de las cartas sí, no, tal vez, parte número 2, arcanos menores. Si no has visto el video anterior, que es de arcanos mayores, te invito a hacerlo o al final del video te voy a dejar la recomendación para que lo veas. Hay que decir que en el tarot existen cartas cuyos significados son una respuesta bastante definida hacia un sí o un no, pero muchas veces otras representan procesos, posibilidades o condiciones que hacen que la respuesta sea un tal vez. Estas últimas suelen depender del contexto de la lectura, muchas veces salen al final de la lectura y eventualmente eso genera que muchas veces las personas necesiten a veces un poquito más de información para finalmente inclinarse a una respuesta más determinada. Recordar que esto no va a reemplazar al definir una lectura como un sí, un no, un tal vez, una integración de la lectura, una especie de interpretación más completa. Esto a veces es para responder preguntas concretas, algo muy chiquito, o para la práctica del tarot o confirmar algo que ya estás contextualizando bien, pero que necesitas cerrarlo con un sí o un no, o un tal vez. Comenzaremos con los bastos. El as de bastos es un sí porque es un sí a la vida. De hecho, acá el pulgar está hacia arriba. Esta carta va a señalar una energía con mucha fuerza de un sí del universo, las energías creadoras para ti. La carta 2 de basto, el personaje está en la duda de quedarse en el castillo o arriesgarse y salir. Ojo, no es que sea bueno o malo quedarse en el castillo, ojo, no es que sea bueno o malo salir, simplemente está en la duda. ¿Salgo o no salgo? Por eso el 2 de basto es una carta medio engañosa porque el personaje está vestido como viajero pero no está viajando. Por lo tanto es una carta categoría tal vez. Ya probablemente siguiendo la historia de la carta anterior, la carta 3 de bastos, el personaje sale, por lo tanto está fuera del castillo, es un personaje viajero determinado, esa carta va a señalar un sí. El 4 de bastos, al ser una carta asociada a metas cumplidas, objetivos claros, es determinada, es una carta sí. Una carta que genera conflicto y tensión es el 5 de bastos, esa carta va a referirse a un no. Tenemos un 6 de basto que el personaje ya hizo, ya salió, por lo tanto no lo paramos, es una carta es una carta de determinación, por lo tanto esa carta la vamos a ubicar en un sí. Tenemos la carta 7 de basto que yo la asocio a esas señaléticas que tú ves en la calle, estas señaléticas para conducir, que cuando ves una diagonal significa no, por lo tanto esa carta significa no pasar. Así que el 7 de basto es un no. El 8 de basto, la energía está dirigida toda hacia un solo lugar, por lo tanto eso va a ser un sí. El 9 de basto, el personaje está herido, está agotado, algo le pasa, por lo tanto no está en condiciones de avanzar. Eventualmente esta carta por eso se asocia a un no. Después tenemos el 10 de basto, que el personaje pareciera estar abarcando mucho, está llevando un peso, no se le ve el rostro, no sabe para dónde va. La sugerencia es parar, es un no. Tenemos la familia completa de bastos que va a ser un sí. El paje sota, princesa, va a representar un sí con ganas, con ilusión, inocente. Tenemos en el caso del caballero de bastos, que es un personaje que no le preguntan a nadie, ya partió, por lo tanto ese personaje ya te dice que sí. Tenemos a una reina de bastos que es muy determinada, que tiene una energía súper activa, que dice sí por todos los poros, por donde se le mire, y por supuesto su partner, el rey de basto, también va a inclinarse a la energía de el sí. Tenemos las copas. El as de copas es un sí hermoso, es un sí al amor, es un sí al afecto, es un sí a la sanación. El 2 de copas también es un sí a los vínculos, es un sí a las sociedades, es un sí a conectar con el otro. Tenemos el 3 de copas que habla de los beneficios del grupo y cuando estás rodeado de las personas correctas, es una carta alegre, es una carta sí. El 4 de copas, el personaje tiene una postura corporal de sus brazos cruzados sobre el pecho que se asocia a una resistencia, a una negativa, a un no. Por lo tanto, el 4 de copas es no. 5 de copas, el personaje está en duelo, el personaje está, digamos, viendo una situación de introspección y no sugerimos que cuando las personas estén en estos procesos sean de determinar o accionar, por lo tanto, por eso esa carta va a representar no. Tenemos un 6 de copas donde el ambiente todo está protegido, de hecho hay un pequeño guardián al costado que va a significar que está custodiando la situación para que tú puedas permitirte tu sí. Tenemos el 7 de copas, que es una carta que indica que algo está oculto, las cosas están en el aire, un castillo en el aire. Es una carta que vamos a necesitar más información para poder determinarla, usualmente significa tal vez.
Tenemos el 8 de copas, que es una carta que muestra un personaje que está en retirada, que necesita reflexionar. Acá esta carta la vamos a ubicar en un no. Tenemos el 9 de copas que tiene este gesto de orgullo, de ganancia y todas sus copas ahí como una especie de trofeo grande. Esta carta va a representar un sí. Tenemos el 10 de copas, que es una carta asociada a la felicidad, a lo grupal, a la alegría. Es una carta sí. Y después tenemos toda la familia de copas que se asocian a un sí, que es en este caso el sota, paje, princesa de copas, un sí a la vida, un sí al romance, un sí a creer en el otro, al amor. Tenemos el caballero de copas que es icónicamente asociado a las señales de amor, a las conquistas, es un sí. La reina de copas que hace las cosas con tanto corazón, con tanto sentir, sí. Y el rey de copas que es el más sensible de todos los reyes, el más cariñoso, también lo vamos a ubicar en un sí. Las espadas tenemos en el as un sí rotundo, es un sí lógico, racional, pragmático. Pero en el 2 vamos a tener dudativa. ¿Elegimos la espada A o le elegimos la espada B? Son las dos iguales. Si yo te dijera, elige una de las dos, difícil. Por lo tanto, es una carta, tal vez. Tenemos el 3 de espadas, que es una carta que muchas veces por solo la imagen genera una tensión. Por ende, es una carta que la vamos a asociar a un no. El 4 de espada es como meterte en una cajita, bajar las defensas, cuidarte un rato, dormir, descansar. Es una carta que sugiere un no. El 5 de espada indica una situación también en la cual tenemos que plantearnos algo, algo nos afecta, necesitamos bajar las revoluciones, algo nos enrabia, nos enoja, por lo tanto acá vamos a sugerir un no. El 6 de espada, al ser una carta de movimiento, en donde vamos a ver que el mar está un poquito crespado, está, digamos, activo y el fondo está calmo, puede señalar que este viaje es un viaje turbulento o es un viaje tranquilo. Por lo tanto, la ubicamos el 6 de espada, una carta tal vez. Luego tenemos el 7 de espada, que es una carta de esas típicas antiguas de advertencia que básicamente va a significar no, no porque eventualmente es muy riesgoso, puede salir perdiendo. Tenemos un 8 de espadas que nos muestra una persona que no está en condiciones en este momento de accionar o determinar, por lo tanto, cuidamos a nuestro consultante, le decimos, mira, por ahora no. Luego tenemos un 9 de espada que también indica a veces a lo mejor estrés o a veces situaciones físicas que pueden impedir a que nuestro consultante esté cómodo para poder tomar su determinación. Por lo tanto, acá esta es una carta no. El 10 de espada es una carta asociada muchas veces a la porfía. Muchos proponen que una de las espadas está inserta en el oído de algo que no estás escuchando. Entonces, si no te estás escuchando, podría eso ser muy riesgoso y consecuencia, efecto colateral a un resultado o algo que no esperaba. Por lo tanto, por eso esta carta se va a codificar a un no. Tenemos el sotapagio príncipe de espadas que se va a asociar a un no, porque es una carta que muchas veces incluso antiguamente en tarot se asocia a los rumores o al chisme o algo que de repente puede ser no del todo verdad, por lo tanto mejor digamos irnos con cuidado. Tenemos el caballero de espada que va al choque, que puede ir a la guerra, que está como frustrado, por lo tanto esta carta te va a sugerir un no. Tenemos a la reina de espadas que está mirando hacia la derecha con su espada alzada, que es una de las cartas más asociadas muchas veces a el futuro, la jubilación, el retiro, por lo tanto es una mujer que programa mucho con antelación. Determinada, pragmática, es un sí. Tenemos acá un rey de espadas, que en este caso en Tarot Riders tiene la espada inclinada o chueca, por lo tanto eso hace que se ubique mucho en el tal vez porque no sabemos si nos va a ayudar o nos va a atacar. Entonces, por eso lo dejamos en la ambigüedad. Continuamos con el palo final, que son los oros. Acá vamos a asociar el as de oros a un sí concreto, próspero, muy, muy bueno este comienzo. Tenemos un 2 de oros que esta dudativa del personaje, este saltito nos hace, digamos, inclinarlo hacia un tal vez. Tenemos el 3 de oro que muestra una estructura, un grupo que ha coexistido para presentar esta estructura firme. Eso es un sí. El 4 de oro, el personaje está a la defensiva, algo le molesta, no está cómodo, por lo tanto acá proponemos un no para esta carta. El 5 de oro es una carta que habla mucho de una situación en la cual quizás está resistente a pedir ayuda o eventualmente la cosa está un poquito delicada, por lo tanto no sería bueno tanto avanzar por ahí, por ende se asocia a un no. El 6 de oros con esta balanza de doy o no doy, desequilibrio a veces del dar y recibir, la vamos a asociar a un tal vez.
Tenemos un 7 de oro, que es una carta muy concreta, estamos viendo frutos aquí, eso va a ser un sí. El 8 de oro, que es una carta sistemática, fan de la rutina, que se está logrando algo por perpetuar algo una y otra vez de manera positiva, eso es un sí. El 9 de oro, vemos los frutos, ya podemos disfrutar de estos, por lo tanto lo vamos a asociar a un sí. El 10 de oro, que es una carta asociada a la herencia, al clan familiar, a consolidar los recursos materiales y también familiares, es un sí. Toda la familia de oro acá va a ser asociada a un sí, pero naturalmente tienen matices estos sí. Por ejemplo, el paje y princesa o sota de oros va a ser un sí a lo concreto, a lo material, a el cuidado del cuerpo. El caballero de oros va a indicar a un sí a algo que implica una acción, pero también algo que implicaba, por un lado, una sensación de riesgo, pero que estaba calculado, por lo tanto es un sí. La reina de oro se caracteriza por asentar el sí con mucho tiempo, porque es una carta también asociada a la maternidad, por ende es como que tú llevas mucho tiempo preparándote para que esto sea estable, concreto y de a luz, por ende es un sí asentado, profundo. Lo mismo pasa con el rey de oro, que es una carta fructífera. El personaje está en el jardín de su castillo, lo cual nos da una impresión de que tiene tiempo para estar en espacios o lugares para poder disfrutar luego de mucho esfuerzo. Por ende, esta carta va a significar que el personaje puede conectar con el goce, el disfrute, en particular, por eso lo asociamos a un sí. Y con esto ya podemos ir cerrando las codificaciones de sí, no, tal vez de los arcanos menores. Cuéntame qué te parecieron, arróbame en mis redes sociales, por ejemplo en Instagram, y cuéntame qué estás viendo esta clase, qué te pareció, escríbeme abajo en los comentarios. Además, por acá va a aparecer la sugerencia, si no la has visto, la clase de los arcanos mayores asociados a las codificaciones sí y no. Y recuerda que esto es muchas veces un ejercicio para principiante o para contestar respuestas que son a veces cortitas o estás jugando con la amiga, con el familiar que te dice, bueno, salimos hoy día y queremos preguntar las cartas, bueno, ok, un sí o no, tal vez ya está, no queremos más, no queremos profundizar más. Entonces por ahí también sirve para ello, pero siempre cuando hay preguntas profundas, preguntas grandes, naturalmente muchas veces es bueno decir sí, no, tal vez para obviamente ubicar un poco el mensaje del tarot, pero contextualizamos. Ahí tenemos que ponerle un poquito más de verbo y diálogo y conversar con la persona, ¿vale? Y con esto te invito a seguir viendo mis clases en YouTube, a suscribirte a mi canal para que siempre te estén llegando las notificaciones de las clases que subo semana a semana. Nos vemos en la próxima clase.